Bueno, jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de variable compleja. Vamos a ver el límite de una función de variable compleja. Posteriormente, pues vamos a pasar, como no puede ser de otra forma, al concepto de derivada en variable compleja. Y por último, vamos a ver un resultado toral en lo que es teoría de la variable compleja, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Primero, pues vamos a definir que en una función compleja, vamos a definir un entorno perforado, una vecindad perforada. Recuerden que una vecindad perforada es una región donde la diferencia entre un número complejo z y un punto fijo z sub 0 es mayor que 0, es decir, que no tome en cuenta al mismo z sub 0, sino que simplemente a un entorno muy pequeño. Esa diferencia entre z y z sub 0 siempre va a ser mayor que 0 y va a ser menor que un cierto número que le vamos a llamar delta. Entonces vamos a decir que una función de variable compleja está definida en una vecindad perforada de z sub 0, es decir, está definida no solamente en z sub 0, sino que en una vecindad perforada. Y vamos a suponer que L es un número complejo. Entonces, recordar también que una función de variable compleja es un mapa que me lleva del z plano al w plano. ¿De acuerdo? Entonces, el límite de f cuando z tiende a z sub 0 existe y es igual a L, es decir, que se cumple esto y lo escribimos de esta forma. Por definición, si para cada epsilon, si para cada número positivo, epsilon, existe un delta también positivo, que es un número real, tal que la diferencia o la distancia entre f de z y L, vamos a ir acá, este sería un f de z, miren, esta diferencia entre f de z y L debe de ser menor que el radio que tiene esa bola. Y el radio que tiene esa bola es epsilon, ¿verdad? Esta distancia, como ven ustedes, de ese vector epsilon, o de esa distancia epsilon, es menor, o es mayor, mejor dicho, que la diferencia entre L y f de z. Siempre y cuando tengamos entonces este entorno perforado, existe ese entorno perforado, es decir, que si yo tengo un z sub 0 en el z plano, la diferencia entre z y z sub 0, esa diferencia sea menor que ese número delta. Y ese número delta, pues nosotros sabemos que es positivo. Les decía a los muchachos de la sección anterior que esto es difícil de entenderlo. Es más, ni el mismo Newton, que fue, digamos, bueno, todos lo sabemos, que fue el creador del cálculo, el inventor del cálculo junto con Leibniz, nunca pudieron dar una definición formal como esta. Murieron y, de hecho, más o menos unos 170 años después, se fundó lo que nosotros conocemos como análisis. Entre otras cosas, el análisis real y el análisis complejo pudieron dar una definición formal del límite. Estamos hablando ya bien entrado el siglo XIX. Entonces, la definición geométrica del límite de una función compleja es diferente, al menos geométricamente, a la definición de variable compleja, o mejor dicho, de variable real que aprendimos en cálculo 1. En cálculo 1 era diferente porque teníamos, lo voy a dibujar por acá. En cálculo 1 lo que teníamos era, tengo una función por acá, tengo aquí un número x sub 0 y alrededor de x sub 0 abrimos una bola. La bola o la esfera, que nosotros aquí la tenemos aquí arriba, que está en otro plano, aquí la tenemos en un intervalo, o sea que el intervalo aquí es este que tenemos acá, cuyo radio, que lo definimos a partir de x sub 0, cuyo radio es delta, vean. Y en variable compleja, bueno, en variable real, el L es este número que está acá, que es el que nosotros vemos, está centrado acá, y epsilon era un intervalo definido en el eje Y. Aquí geométricamente es la bola en un plano ajeno, ¿verdad? En el dominio. En variable real es un intervalo, ¿ven? En un mismo gráfico. Y la bola
en el rango, en el otro conjunto, en el conjunto de llegada, en el W plano, es una bola que tiene un radio epsilon, en variable real es un intervalo que está centrado en L, pero en el eje Y cuyo radio es epsilon, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos entonces un f de x, la definición es análoga, solamente que geométricamente es diferente, ¿de acuerdo? Eso es un poco complicado de entender. A continuación vamos a ver un ejemplo donde vamos a demostrar de manera formal que el límite existe. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, lo que vamos a ver en sí es la relación que hay entre delta y epsilon. ¿Por qué? Porque así como yo lo he dibujado aquí, aparentemente este epsilon es más grande que este delta, ¿cierto? Pero puede ser que el delta sea más grande que epsilon. Eso va a depender de la función, va a depender de quién es z sub 0, etcétera, etcétera. Bien. Si no tienen alguna pregunta, pues díganme si puedo borrar. Ingeniero, Sí, díganme. delta tiene que ser mayor que epsilon. No Oh, necesariamente. puede ser. No, no, no. O sea, no sabemos qué relación puedan tener. Con un ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a ver qué relación tienen, al menos en este límite puntual que vamos a colocar. ¿De acuerdo? Bien, voy a borrar. Ejemplo 1. Fíjense bien, lo que vamos a hacer primero es una estimación, ¿de acuerdo? Vamos a estimar quién es epsilon. En primer lugar, vamos a decir lo siguiente. Demostrar que el límite, cuando z tiende a 1 más i, de 2 más i multiplicado por z, esto es igual a 1 más 3i. Ok, vamos a demostrar esto usando la definición formal de límite. La definición también se le suele llamar definición epsilon delta. Así que vamos a estimar quién es delta. Noten en primer lugar que f de z es esta función. Noten que z sub 0 es este número que está acá. Y noten que L es este número que está acá, ¿cierto? Entonces, primero vamos a estimar quién es epsilon. Vamos a partir entonces, vamos a probar que para cada epsilon existe un delta. Y vamos a ver qué relación tiene ese epsilon y ese delta. Aquí yo no voy a demostrar, nada más vamos a hacer una estimación, ¿de acuerdo? Ese sería el primer paso, estimar quién es, ¿verdad? Y luego sí vamos a demostrar qué es lo que está pasando, ¿no? Así que vamos a ver un poco, así que vamos a ir de atrás para adelante y luego de adelante para atrás. Fíjense bien, vamos a decir así, para cada epsilon positivo existe un número delta positivo. Tal que, vamos a estimar primero, vamos a ver que la diferencia de f de z menos L sea menor que el epsilon. ¿Verdad? Vamos a comenzar con esto. Esto implica entonces de que como f de z es 2 más i por z menos 1 más 3i, esto es menor que epsilon. Voy a factorizar a 2 más i. Miren, este 2 más i lo voy a factorizar. Y bueno, por las leyes de los que aprendimos la semana pasada, ¿se acuerdan las propiedades de la norma o en este caso las propiedades del módulo? Podemos separar este 2i que lo hemos factorizado como el valor absoluto o el módulo de 2i por z menos 1 más 3i entre 2 más i. ¿Verdad? No he hecho más que hacer una pequeña modificación acá. Y esto que sea menor que epsilon. Pero nosotros sabemos que el módulo de 2 más i, ¿a qué es igual, chicos? El módulo de 2 más i. Raíz de 5, muy bien. Entonces vamos a tener z menos. Vamos a ver a qué es igual
1 más 3i sobre 2 más i. ¿Se acuerdan cuando hicimos esto, no? Esto es 2 menos i entre 2 menos i. Y aquí tendríamos entonces 1 más 3i por 2 menos i. Abajo vamos a tener 5. 5, muy bien, así es. 5. Pero al multiplicar acá vamos a tener 2 menos i más 6i menos 3i cuadrado. ¿Ah? No. Entre 5, ¿ah? Entonces vamos a ver, ¿qué tendremos acá? Vamos a tener 5 más 5i entre 5, ¿ah? Y miren que al factorizar es aquí donde 1 más. esta relación. ¿Quién es eso? Es 1 más i. Sería z sub 0. Y ese es el z sub 0, ¿lo ven? Entonces vamos a poder estimar en efecto el z sub 0. Este sería 1 más i. Entonces vean que voy a despejar este raíz de 5, lo voy a mandar aquí a dividir. Entonces, ven, ya tengo la estimación según la definición del límite, ¿verdad que este debería de ser delta, chicos? ¿Sí o no? Sí. Y pues vamos a definirlo, ¿verdad? Como un entorno perforado, debe de ser mayor que 0. Entonces ya he definido, ya he estimado quién es epsilon, quién es delta, perdón. Ya definí quién es delta. Al menos en esta función, con este límite, delta es epsilon entre raíz de 5. Esto, por supuesto, pues puede cambiar. Bien, ¿tiene alguna pregunta? El límite no va a existir siempre digamos, cuando uno hace las soluciones algebraicas dentro de la norma, nos queden valores negativos de manera que la desigualdad cambie, ¿verdad? Y el límite sería que no existe. Sí, esto no puede ser negativo. Los Sí, deltas y los... porque entonces nos quedaría que la norma sería mayor que epsilon y entonces la desigualdad... No podemos encerrar esa bola, Sí, ¿verdad? Porque es un exacto. círculo. No la podemos encerrar en un épsilon. Y por lo tanto el radio no podría existir. ¿Cierto? Sí. Bueno. ¿Puedo borrar esto que está acá, chicos? Bueno, prueba. Vamos a decir así. Sea epsilon un número positivo y sea delta igual a epsilon sobre raíz de 5, ¿verdad? Pues me conviene, ya hicimos la estimación previamente. Sí, por definición, si tenemos el entorno perforado, z menos 1 más i menor que delta, entonces solamente voy a tomar esto, ahorita pues me voy a olvidar momentáneamente del 0, entonces z menos 1 más i va a ser menor que epsilon sobre raíz de 5. Este raíz de 5 lo voy a mandar a multiplicar sabemos que el raíz de 5 lo puedo escribir como la norma de 2 más i multiplicado por z menos 1 más i menor que epsilon, ¿cierto? Y por propiedad de la norma yo puedo meter esto dentro del módulo, dentro de este término que está acá. Así que esto va a ser igual a 2 más i multiplicado por z menos 2 más i multiplicado por 1 más i. Y es menos que epsilon. Luego de esto, nosotros sabemos que esto es 2 más i
por z menos, y esto que está acá es 1 más 3i, que es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Esto siempre que, vamos a decir, siempre que se tenga el entorno perforado. Es decir, que 0 sea menor que la distancia de z menos z sub 0, en este caso 1 más i, es menor que delta, entonces, voy a pasar ya por último, ¿verdad? Porque estoy usando la definición. Entonces, por definición del límite, en el límite, cuando z tiende a 1 más i de f de z, multiplicado por z, esto es igual a 1 más 3 por i. Entonces, estimando epsilon o estimando delta en función de epsilon, podemos llegar de que, en efecto, para cada epsilon existe un delta que cumplen ambas desigualdades. Mostrando esto es suficiente para saber que el límite existe y el límite de z cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual a nuestro L. Bien. Las propiedades de límites. Bien, no sé si tienen alguna pregunta aquí. Entonces aquí, en resumen, lo que hay que hacer es estimar quién es epsilon, quién es delta en función de epsilon. ¿Verdad? Como ven, claramente, si yo tengo... ¿Quién es más pequeño aquí? ¿Epsilon o delta? ¿Quién es más pequeño? Epsilon. Epsilon. Sí. Fíjense que epsilon, ¿verdad? Si despejamos acá, es raíz de 5 veces. A ver, es delta, sí. Si yo digo que epsilon es 1, entonces delta es 1 sobre raíz de 5. Por lo tanto, delta es más pequeño que epsilon en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues, los teoremas, las propiedades, aquí tengo el libro. Ustedes pueden ver que en el libro las propiedades de los límites son las mismas que en variable real, ¿de acuerdo? Los mismos, se trata casi de la misma forma. Pero quiero que veamos que el concepto de infinito en variable real es diferente al concepto de infinito en variable compleja, ¿verdad? Entonces vean que aquí hay un teorema que nos va a dar permiso de hacer ciertos ejemplos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Solo en este caso, delta es mayor que epsilon. Sí, claro, hay veces que tendríamos que estimar, ¿de acuerdo? Sí. Habríamos que estimar y entonces ahí podemos ver la relación. Pero hay un control, ven. Yo tengo un epsilon, entonces también voy a tener un delta. Si yo digo que epsilon es 1, entonces delta va a ser igual a 1 sobre raíz de 5. Si yo tengo un epsilon que es 2, entonces un epsilon que vale, por ejemplo, si yo tengo un epsilon que vale 2, entonces mi delta va a ser 2 sobre raíz de 5. Siempre lo voy a poder controlar, ¿ven? Bueno, O sea que uno, perdón, ingeniero, o sea que uno estará en función del otro. sí, claro. Sí, esa es la idea, que uno esté en función del otro. Para que el límite exista. Teorema. Este teorema es para calcular límites que involucren infinito.
Esto ustedes lo pueden ver en la página 51. Por cuestiones de tiempo, les voy a dejar que ustedes lean la sección 17 del libro, en la página 50 y 51. Sin embargo, este teorema es bastante interesante porque nos permite hacer algunos cálculos. Fíjense bien lo que dice. Si Z sub 0 y W sub 0 son puntos en el Z y W plano, respectivamente, claramente, ¿verdad? Respectivamente. Entonces, número 1, el límite cuando Z tiende a Z sub 0 de f de Z, y cuando esto ocurra, que tienda al infinito, entonces, ¿qué pasa en el otro plano? En el otro plano, mejor dicho, sí y solo sí. Disculpen, aquí es un sí y solo sí. Entonces, si esto es cierto, sí y solo sí es cierto también en el otro plano. Es decir, esto es una doble vía. Sí y solo sí, el límite. Cuando Z tiende a Z sub 0, de 1 sobre f de z, ¿esto a qué creen que tiende? A 0, ¿va? ¿Cierto? Y 2. El límite, cuando z tiende al infinito de f de z, esto es igual a w sub 0, sí y solo sí. El límite, cuando z tiende a 0, de f de 1 sobre z, esto va a tender a w sub 0 también. Cuando Z tiende al 0 o al infinito. No, cuando z tiende a 0. Claro. Sí. De 1 sobre z, de f de 1 sobre z. Ambos límites, este va a tender a w sub 0 o a omega sub 0. Cuando este tienda al infinito, va a tender este a esto. A ver, mejor dicho, el límite cuando z tiende al infinito de f de z va a tender a w sub 0, sí y solo sí. El límite cuando z tiende a 0 de f de 1 sobre z también tienda a z sub 0. Es un sí y solo sí. Significa que si esto se cumple, entonces se cumple esto. Y si esto se cumple, entonces se cumple esto. ¿Ven? Hay dos direcciones, ¿no? Y más aún, 3, cuando el límite de z, cuando z tienda a z sub 0, de f de z, sea igual al infinito, sí y solo sí. En algunos libros, por cierto, sale así, ¿ven? Sí y. Si lo miran, esto significa lo mismo, ¿no? El límite, cuando z tiende a 0, de 1 sobre f de z, de 1 sobre f de 1 sobre z, esto va a tender a 0. Entonces, nosotros podemos calcular límites que tiendan al infinito basándonos en límites que nosotros ya conozcamos y que podamos y que tengamos un resultado previo. Este teorema nos ayuda a resolver algunos ejercicios que están propuestos en la tarea. ¿De acuerdo? Bien, ayúdenme a copiarlo, pues. Bueno, pues aquí vamos a demostrar la propiedad 2 del teorema que acabamos de ver.
podemos ver que f de z, ¿verdad? F de z es igual a ¿quién, chicos? Es igual a 4z cuadrado entre z menos 1 al cuadrado. Podemos ver que w sub 0 es 4. Y que por supuesto z tiende al infinito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a evaluar el límite. Cuando z tiende a 0, es más fácil evaluar en 0, ¿cierto? ¿De quién? Si, ¿de quién? De f de 1 sobre z. Entonces, vean, vamos a hacer un cálculo de esos viejitos, de esos de 110. F de 1 sobre z. Vamos a evaluar quién es f de 1 sobre z. Sería 4 por 1 sobre z al cuadrado entre 1 sobre z menos 1 al cuadrado. ¿Verdad que sí, chicos? En lugar de z vamos a sustituir 1 sobre z. Vamos a tener entonces 4 sobre z cuadrado entre este primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo término más el primer término al cuadrado. Entonces, vamos a tener 4 sobre z cuadrado entre 1 menos 2z cuadrado, menos 2z, mejor dicho, más z cuadrado. Todo dividido entre z cuadrado. Entonces, a ver, no sé si van viendo la forma, ya va agarrando forma esto, ¿no? Este se cancela con este. Y nos va a quedar que esto va a ser igual a 4 sobre z cuadrado menos 2z más 1. Entonces vamos a evaluar este límite, vean. Esto va a ser igual al límite cuando z tiende a 0. ¿De quién? De 4 sobre z cuadrado menos 2z más 1. Como aquí lo que tenemos es una función racional, entonces basta con evaluar en 0. Cuando z tiende a z sub 0, este límite del denominador pues va a tender a 0, y este también, por lo tanto nos va a quedar 4 entre 1. Y en efecto es 4, por lo tanto hemos demostrado de que este límite entonces es 4 también. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de evaluar límites infinitos en variable compleja. La demostración, como les digo, está en la página 52 del libro. Esto les viene bien a los de matemática. Bueno, les decía, en variable real, el concepto de la derivada es bastante bonito, ¿verdad? Tenemos una curva y queremos calcular una tangente a esa curva en ese punto, ¿verdad? Entonces, la pendiente de la tangente, esa es lo que nosotros le llamamos derivada de f evaluado en el punto x sub 0. Esto nos da una pendiente, ¿cierto? Ese era el concepto de la derivada. Aquí teníamos x sub 0. En variable compleja, el asunto es un poco menos intuitivo, vamos a decir. Vamos a tener un z sub 0 y vamos a tener un vector que va, porque bueno, z sub 0 es un vector, ¿de acuerdo? Que va dirigido hasta aquí. Tenemos en z sub 0 un entorno, una vecindad. Entonces consideremos otro punto por acá que le vamos a llamar delta de z. Este es un vector delta z. Delta z, que es una resta, lo podemos ver geométricamente que es una resta, es el vector que va o que es resta de z sub 0. Supongamos que este es un número que tengamos aquí aleatorio z. Y este es nuestro z sub 0. Entonces ven, tenemos dos vectores. Podemos ver claramente que z
menos z sub 0 es el delta z, que es un vector. Entonces, ¿cómo vamos a definir a la derivada? Bueno, la vamos a definir de la misma forma que hemos trabajado en variable real. Acercamos ese z sub 0, lo hacemos tan pequeño que pareciera que z sub 0 sería igual a z. Entonces vamos a dar una definición. Vamos a decir así. Vamos a decir, sea f una función compleja, cuyo dominio contiene a la vecindad o al entorno, a la vecindad. La vecindad, pues recuerden que es ese círculo, ¿verdad? Que es z menos z sub 0 menor que epsilon. ¿Verdad? Esta distancia, recuerden que sería epsilon de un punto z sub 0. La derivada de f en z sub 0 es el límite. Vamos a definirlo de la misma forma, f' de z sub 0 f' de z sub 0 como el límite cuando z tiende a z sub 0, es decir, que nos acercamos a z sub 0 por z, ¿cierto? Es el límite de f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0. Si ese límite existe, entonces vamos a decir que es diferenciable en z sub 0. Ingeniero, disculpe, ¿es menor que epsilon o menor que delta en la definición? Que la vecindad. Z menos z sub 0 es menor que epsilon. No, bueno, aquí se puede definir como quiera, no importa. Sí, yo entiendo que usted lo relaciona el epsilon. Sí, porque como se utiliza siempre un poco En el la W definición del límite. Sí, y fíjense que en estos libros se define así como epsilon. Posiblemente pues, pudiera tener, sí, o sea, sí hay una razón, ¿verdad? Como para decir, hey, ¿por qué mejor no delta? ¿De acuerdo? Por la definición, porque como trabajamos la definición del límite también. Sí, y como definir, claro, tiene razón, tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero bueno, no sé. Es cuestión de simbología, pues, ¿verdad? Entonces no afecta mucho, pero sí puede dar a dudas, ¿verdad? Como decir, hey, no debería ser mejor delta. Y está bien, pues, ¿verdad? Y la función f es llamada diferenciable en z sub 0 cuando f' en z sub 0 existe. Vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo con esta definición. Vean que esta definición es la definición clásica del límite. Si ustedes recuerdan, si hacemos y si nosotros sabemos que delta z es z menos z sub 0, entonces el límite lo podemos modificar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando z tiende a z sub 0, entonces ese delta z va a tender a 0, ¿verdad, chicos? Por geometría, ¿cierto? A ver, si yo hago que z tiende a z sub 0, entonces esa diferencia, delta z, va a tender a 0. Por lo tanto, el límite se puede reescribir, este mismo límite se puede reescribir como el límite cuando delta z tiende a 0. ¿De quién? De f de z
podemos despejar z para acá, miren, z sería z sub 0 más delta z menos f de z sub 0, simplemente lo copiamos. Y abajo vemos que z menos z sub 0 es delta z. Y es la misma definición del límite que aprendimos en cálculo 1. ¿De acuerdo? Entonces, las dos son formas alternativas de definir la derivada. Bien. Me dicen si puedo borrar. Bien, a continuación vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la derivada en un punto. Sería ejemplo 4, sea f de z igual a iz cuadrado menos 1. Calcular f' en i, evaluado en i. ¿De acuerdo? Z sub 0 sería i, ¿cierto? Entonces vean que vamos a calcular el límite. El límite cuando z sub 0 tienda a i. Esta es una forma alternativa, recuerden. ¿De quién? De f de z menos f de i evaluado sobre, z menos z sub 0, es decir, z menos i. Entonces, vemos que vamos a evaluar un límite. No vamos a hacerlo por definición, ¿de acuerdo? Bueno, va a llevar un tiempo. Lo vamos a hacer por los teoremas que ya conocemos, es decir, por lo que vimos en cálculo 1. ¿Quién es f de z? Bueno, f de z es i por z cuadrado menos 1 menos f evaluado en i. F evaluado en i va a ser igual a i por i al cuadrado, ¿verdad? Porque z vale i, menos 1 sobre z menos i. A ver, aquí tenemos i por i cuadrado. Nosotros sabemos que i cuadrado es menos 1, así que esto es menos i. Esto ya se puso un poco lento. Entonces vamos a tener el límite cuando z tiende a i, de i z cuadrado menos 1. Como esto es menos i, todo esto es menos i, por este negativo es más i, ¿cierto? Y menos por menos es más. Dividido entre z menos i. Claramente, pues podemos cancelar algunos términos. Este término con este término. Entonces, esto es igual al límite cuando z tiende a i de i z cuadrado más i dividido entre z menos i. Podemos factorizar en efecto el i, ¿verdad? Y podemos sacarlo por propiedades del límite. Yo ese i yo lo puedo sacar fuera del límite. Y i por el límite cuando z tiende a i de z cuadrado, miren qué interesante, más 1 sobre z menos i. A ver, chicos, ¿se acuerdan ustedes que en variable real decíamos que esto no se podía factorizar? ¿Se acuerdan que x al cuadrado más 1 decíamos que no se podía factorizar? ¿Lo recuerdan? Jóvenes. Es correcto, Sí, no es licenciado. factorizable. Bueno, no es factorizable en los reales, pero en los complejos les tengo una sorpresa. Sí se puede. Z más i, z menos i. Correcto. Z cuadrado más 1 se puede escribir como z menos i por z más i. Comprueben, van a ver que les va a dar el mismo resultado. Entonces, esto es igual a i por el límite, cuando z tiende a i, de z menos i por z más i entre z menos i. Obviamente podemos cancelar esto y evaluar el límite directamente. Vamos a ver. I, cuando z tiende a i, esto va a ser i más i. Eso es 2i. O sea que esto es 2i cuadrado. O sea que esto es
negativo 2. Este límite entonces, o la derivada evaluada en el punto y nos da negativo 2. Y ya hemos calculado una derivada, vean, en variable compleja. Bueno, pues hoy vamos a ver, a continuación vamos a ver fórmulas de derivadas, las fórmulas, o las, un teorema, ¿de acuerdo? Las fórmulas son las mismas. Voy a demostrar una nada más, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Las fórmulas, o el teorema de derivadas, nos sirve para demostrar, o para, al menos para calcular si las funciones son diferenciables en todo el plano complejo, porque hay algunas funciones que no son diferenciables en el plano complejo y ahí hay que tener un cierto cuidado, ¿de acuerdo? Recuerden que no es lo mismo variable compleja que variable real. Ahí hay un montón de resultados que hay que tener cuidado. Bueno, entonces vamos a ver la fórmula. Vamos a decir así. Sea C un número complejo, sean F y G funciones diferenciables, funciones cuyas derivadas existen. Existen en un punto Z. Entonces, inciso 1i. La derivada de Z de una constante compleja es 0. No es sorpresa para nadie. Se puede demostrar fácilmente. Número 2. La derivada de la suma de las funciones, inclusive puede ser la resta, así que lo voy a escribir de las dos formas. Ustedes ya lo recuerdan. Esto se puede escribir entonces como f' de z más menos, dependiendo de la función, g' de z. Número 3i. La derivada del producto es la fórmula de Leibniz, la conocida. Esto va a ser igual a f' de z por g de z más f de z por g' de z. Número 4. La derivada del cociente es igual a, bueno, ya lo conocemos, ¿no? El denominador al cuadrado de f' arriba de z, g de z, menos f de z por g' de z. Siempre y cuando, ¿verdad? G de z no sea 0. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y número 5, bueno, la regla de la cadena. Recuerden que si tenemos una función compuesta, f de g de z, esto va a ser igual a f' de z, perdón, f' de g de z por g' de z. Así que por derivada, pues podemos aplicarlo. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes las fórmulas de derivadas, son las mismas. A continuación, pues vamos a demostrar la tercera. Bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Igual, ustedes las pueden ver. Bueno, pruebas. Vamos a probar una nada más y luego vamos a hacer un ejercicio ahí
¿verdad? Tranquilo. Número 3. Primero, pues vamos a calcular, ¿verdad? Por definición, ¿cuál es la derivada del producto? No sé si ustedes han visto esto en cálculo 1, ¿no? Pero vamos a escribirlo de la otra forma porque es un poco más fácil, ¿no? Demostrar que el delta z tiende a 0. Y aquí pues vamos a escribir f de z, o mejor dicho, delta z más z sub 0. Mejor dicho, sí, de delta z más z, g de delta z más z, menos f de z por g de z. Todo dividido entre delta z. Entonces, vamos a aplicar, vamos a hacer una manipulación un poco, bueno, se hace normalmente a conveniencia. Lo que vamos a hacer a continuación es que voy a sumarle aquí, voy a sumarle un valor y se lo voy a restar. Vamos a escribir delta z más z por g de z más delta z. Y voy a restarle y sumarle el siguiente valor. Vamos a ver. Voy a sumarle f de z por g de z más delta z. Y le voy a restar este mismo término. Ven, se lo sumo y se lo resto. Menos f de z por g de z. Todo dividido entre delta z. Bueno, todo lo vamos a escribir todo entre delta z. Por espacio, miren que tengo aquí una barra donde tengo todo aquí. Entonces, vamos a ver. Esto va a ser igual al límite cuando delta z tiende a 0. Vean que este término lo voy a juntar con este. O mejor dicho, este término lo voy a juntar con este que está acá. Esto lo voy a reescribir. Este término lo vamos a restar, se lo vamos a restar a este que está acá. Más f de z por g de z más delta z menos f de z por g de z. Sobre delta z. Entonces, claro, lo voy a separar en dos. Ven, este límite y con el otro límite. Ingeniero, sí, dígame. disculpe, el primer término no está multiplicando por g de delta z más z. El primer término que separó. Vamos a ver, este, sí, aquí va, ¿quién va? Va G de... Sí. Sí, correcto. Y claro, se me olvidó escribirlo, acá está, ¿ven? Este que está aquí, tengo que escribirlo acá. Entonces, ven, puedo separarlo esto con dos límites. El límite cuando delta z tiende a 0. Y vean que aquí puedo... ¿Cuál es el factor común acá, chicos? ¿Verdad que es g de z más delta z? Ven que lo puedo... Aquí, esta parte. Sola esta parte, yo la puedo separar. Ven, va a quedar g de z más delta z. Y aquí, al abrir, ¿qué me va a quedar? No, me va a quedar f de z más delta z menos f de z, ¿cierto? Todo dividido entre delta z, al menos en este límite. Más
más el límite cuando delta z tiende a 0. Aquí yo puedo factorizar ¿a quién, chicos? ¿A quién factorizo acá? F de Z. F de Correcto, Z. f de z. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar g de z más delta z menos g de z entre delta z. Entonces, si aplicamos el límite, vamos a ver, miren, ven, esta parte, cuando delta z tiende a 0, esta va a tender a 0 y por lo tanto lo que vamos a tener es g de z nada más. Pero esto que está aquí, al aplicar el límite, cuando delta z, ¿a qué tiende esto, chicos? ¿A qué es igual esto? Es la derivada, ¿verdad? La derivada de f de z. Correcto, es la derivada de f de z. Más, cuando delta z tiende a 0, esto es f de z. Y cuando z tiende a 0, delta z tiende a 0, ¿a qué es igual esto? Este cociente. El límite de La este cociente derivada de G de Z. es la derivada, correcto, de g de z. Bueno, y si ordenamos un poco acá, esto nos va a quedar f' de z, g de z, más f de z, g' de z. Y ya está demostrado entonces, ya está demostrado este resultado. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, a continuación, pues vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar esto, de nuevo. Vamos a aplicar los teoremas anteriores. Algunos de los teoremas anteriores. Ustedes me van a decir cuál. Bien. Bueno, como ustedes recuerdan, aquí lo que tenemos es, bueno, vamos a aplicar la parte 5 del teorema anterior, ¿verdad? Que es la regla de la cadena. Si queremos calcular la derivada, pues basta con usar la regla de la cadena. Este 4, ¿ven? Lo bajamos. 4 por 1 menos 4z al cubo. Le bajamos la potencia, así como en cálculo 1. Y vamos a multiplicar por la derivada interna de este polinomio que está aquí. La derivada de 1 es 0, ustedes lo saben, menos la derivada de 4z cuadrado, este 3 va a multiplicar a 4, nos va a quedar 12, z al cuadrado, bajamos una unidad a 3, y por lo tanto esto es igual a negativo 48, z al cuadrado, por 1 menos 4z al cubo. Recuerden que esta forma, o que esta fórmula nos sirve pues cuando tenemos polinomios extensos, ¿no? Y que no sería posible, o sería muy difícil usar el teorema del binomio aquí, expandir eso, no nos viene bien, pues. Entonces, siempre y cuando se calculen este tipo de cosas, bueno, es un polinomio y bueno, como vamos a ver después, los polinomios pues tienen su encanto, digamos, en variable compleja. Son fáciles de manejarlos, ¿no? La derivada existe en todo el plano complejo. Vamos a ver luego que algunas funciones no nos sirven, o bueno, mejor dicho, no funcionan en variable compleja. O mejor dicho, las derivadas no existen en ciertos puntos del plano complejo para ciertas funciones, o a veces la derivada simplemente no existe, a pesar de que pudiéramos hacer algún cálculo con ella. Entonces, eso es lo que vamos a ver después. Bien. Bueno, nos vamos a quedar acá, chicos.